Hola, ¿cómo estás? Te saluda Juan Carlos Guinea y hoy para mí es un día muy especial, puesto que nos acompaña un buen amigo, Carlos Cerezo. Carlos Cerezo, déjenme platicarles yo lo que conozco de Forex en mis inicios, que la verdad no es mucho, yo no me considero un experto en todo este tema. La realidad es que se lo debo a Carlos Cerezo. Yo alguna vez tomé sus clases, es un excelente formador, me ha llamado mucho la atención lo claro que es y sobre todo lo ilustrativo en cómo maneja sus clases. Así que Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes, noches aquí en Suecia. Muy ¿Todo bien. bien? ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí en México nos separan varios kilómetros y como 7 horas de diferencia. Sí, bueno, siempre es una alegría verte. Igualmente, Carlos, y sobre todo gracias porque pues hoy es sábado, normalmente los sábados los ocupamos para la familia, para descansar, sé que estás muy ocupado y pues bueno, no te quiero quitar mucho tiempo, son algunas preguntas que quiero compartir con el equipo y que yo creo que son preguntas muy importantes porque si bien es cierto, tú sabes que ahora todo el mundo dice que hace Forex y que hace muchas cosas y me Ujú. ha tocado ver en verdad historias muy lamentables. Y pues bueno, la idea de Yo hacer esa también, entrevista es poder hacer que nos compartas un poco de tu experiencia. por Así que supuesto. si me permites, Carlos, me gustaría conocer desde cuándo te dedicas al trading, desde cuándo eres trading, si nos pudieras contar un poquito de tu historia. Mm. Pues mi primera toma de contacto con el trading fue en 2012. Yo estaba estudiando en la universidad, eh, hice un grado de ingeniería de topografía y estaba en la universidad y en Facebook, bajando por el feed, por el tablón de posts, encontré un anuncio de Plus 500, un famoso broker de trading de CFDs. Y era aquella, no sé si existirá todavía, pero Plus 500 era muy famoso por una promoción que daban de 25 euros. Te regalaban una cuenta real con 25 euros para operar sin depósito, es decir, con verificar tu teléfono móvil. Te regalan 25 euros y podías operar. Me llamó la atención y dije, wow, ¿no? Pues me regalan 25 euros, quiero probar esto del trading, ¿no? Operar en bolsa. Y nada, con esa cuenta pues fui haciendo algunas operaciones. Al final pues yo no tenía conocimiento alguno de lo que hacía. Hice pura especulación, pensando por dónde podría ir el precio. Y es cierto que llegué a subir esa cuenta a unos 300 euros, de 25 a 300 euros, Oh, pero de pura suerte, ¿me entiendes? No ujú. tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Veía que a lo mejor el precio subía y decía, vale, va a seguir subiendo. Ese tipo de inexperiencia, ¿no? Operando. Entonces, llegó un momento que me dejé llevar por la avaricia y querer ganar mucho dinero y arriesgué toda esa cuenta a una operación. Nunca me olvidaré, en el Dow Jones. Pues aposté, no diré invertir, diré aposté, porque al final es como apostar si no tienes conocimiento. Y nada, se me fue toda la cuenta en esa operación y me quedé sin cuenta, no perdí dinero porque me habían regalado esos 25 euros, pero ahí dije, wow, ¿no? O sea, esto me pasa por avaricioso y también me pasa por no saber lo que estoy haciendo. Y entonces ahí dije, quiero aprender a ser rentable. Ahí es cuando empecé a tener el gusto por el trading, a pesar de haber perdido toda una cuenta, ¿no? Dije, tiene que haber una manera porque si no en Wall Street y en todos los fondos de inversión del mundo, ¿cómo es que ellos ganan, no? Tiene que haber un método que sí que dé resultados y que te permita entender las gráficas. Porque sí es cierto que veía que las gráficas se movían de una cierta manera, ¿no? Llevaban una naturaleza en concreto. Ahí es cuando me empecé a enfocar en el estudio. Sí es cierto que los 2 primeros años, después de 2012, me topé con las metodologías clásicas, soportes y resistencias, canalizaciones, patrones hombro, cabeza, hombro, doble techo, doble suelo, un poco de análisis de velas japonesas, el tipo de vela y la forma que tiene. Y no me dio resultado. Sí es cierto que empecé a acertar algunas operaciones aplicando ese conocimiento, pero no acertaba más del 10-20% de operaciones, ¿me entiendes? Era un acierto muy bajo y seguía perdiendo el capital, porque después de esa cuenta real vi que se podía hacer una cuenta demo
y Plus 500 te crea una demo de 20.000 euros ficticios, ¿no? Mercado real, pero dinero ficticio. Y pensé que eso sería buenísimo para practicar, porque si te entrenas una demo hasta que te demuestras que eres rentable, luego ya vuelves a la real y ya pues utilizas tu propio capital. Incluso yo tenía esa idea. Pero perdí a la cuenta de demo de 20.000 euros y otra más y otra más. Quemé a lo mejor 10 cuentas demos de 20.000 euros, incluso llevando una buena gestión, ¿no? Arriesgándoselo un poco en cada operación. Al final no tenía un acierto ideal en operaciones. Luego, más adelante, encontré más estudios, como por ejemplo el de patrones armónicos, que fue un estudio que se sacó, si no voy mal, en los 90s, si no es en los 80s. El estudio de patrones armónicos, que lo desarrolló un analista. Me pareció muy interesante, ¿no? Que el patrón hiciera estos patrones X, A, B, C, D y por encontrar estos patrones pues tuvieras una predicción, pero con ese estudio no llegué al 40% de acierto, haciendo todos estos patrones armónicos. Y de todas formas, lo que más contento me puso es que vi que el acierto lo aumenté a un 40% de acierto cuando había estado solo con un 10-20%. Entonces ya empecé a no quemar la cuenta. ¿Me entiendes? Empecé a no quemarla y a no perder el capital, pero no subía el capital, no era rentable consistentemente mes tras mes o ya me entiendes. Y Sí. luego encontré un estudio, que ese es el estudio que cambió mi trayectoria por completo, el estudio de ondas que hizo Elliott, un analista estadounidense, Ralph Nelson Elliott, hizo un estudio del mercado de valores en el año, pues entre el 1900, principios del siglo XX, es un estudio de 100 años o más. Y Elliott es lo que me empezó a hacer entender cómo se movían las gráficas. Aunque fuera enfocado en el mercado de valores, en acciones y en, a lo mejor en commodities, pero sobre todo en índices como el Dow Jones, el Nasdaq, S&P 500, es un método que me ayudó muchísimo, muchísimo a entender la estructura de mercado, que patrones pues de verdad funcionan, darme cuenta que hombro, cabeza, hombro, doble techo, doble suelo, soportes y resistencias, pues no es el conocimiento a aprender, sino entender cómo se mueve la gráfica y en qué estructuras se puede llegar a formar. Y desde ahí empecé a desarrollar mi método, ¿vale? Elliott me dio el empuje, pero yo para 2016 acabé desarrollando el análisis estructural de ondas, que es la metodología que empleo a día de hoy. El análisis estructural de ondas se basa en un 30-40% del estudio de Elliott y el resto es trabajo propio mío, desarrollando Wow. incluso propios patrones, propias estructuras. Lo que yo sí que hice desde cero es diseñar una estrategia, varias estrategias, porque Elliott te da el conocimiento, pero no te enseña cómo entrar en los trades, dónde colocar la entrada, dónde colocar el stop loss, el take profit. Entonces eso lo tuve que aprender yo solo, lo que es la estrategia. Pero nada, en 2016 estaba ya más que listo, había hecho mi estudio pues, con la gestión de riesgo, mucho backtesting, y entonces ahí inició en real, ¿no? Con mi propio capital. Inicié mi primera cuenta de trading. Es cierto que perdí una cuenta real, pero eran los 25 euros de Plus 500 que me habían regalado. Mi primera cuenta real de 300 euros nunca la quemé, es más, la crecí bastante bien y desde entonces ha sido una trayectoria increíble, de la que estoy muy feliz y agradecido por todo lo que ha pasado y con sus altos y bajos, pero desde entonces ya pues rentable mes tras mes. Y eso es un poco mi recorrido en el trading, ¿no? Un buen estudio de 4 años, de los cuales los 2 últimos años cuando empecé a marcar la diferencia en cuanto a habilidad y ojo en las gráficas, y ya después desde que empecé a usar mi estrategia y mi método, súper bien, vamos. Y a día de hoy pues he alcanzado muchos objetivos, ¿no? Y muchos que están por alcanzar. Carlos, ¿tú qué estudiaste? ¿Cuál fue tu formación profesional? Ingeniero de topografía, terminé la carrera en Ujú. 2016 justamente. Coincidió a la vez, terminé la carrera, empecé a trabajar ese verano y ahí es donde ahorré para invertir mi primer capital en una cuenta de trading. ¿Y cómo llegó esa inspiración? Porque estás de acuerdo que la topografía y la bolsa, pues como que no tienen mucho que ver, ¿no? Pero Nada que ver. ¿cómo te dio esa, cómo Pues te llegó esa verás, luz de inspiración?
Yo gracias a Dios vengo de una buena familia. He tenido, pues, mi padre era piloto comercial, mi madre era economista, o bueno, trabajaba en aerolíneas también de azafata, pero también ha trabajado en el departamento economista en la aerolínea. Y nunca me ha faltado de nada, nunca me ha faltado de nada. Mi familia, pues, son de la mentalidad clásica: tienes que sacar buenas notas, tienes que estudiar una carrera y luego tener un buen trabajo. Y el emprendimiento no cabe al lugar en la conversación, ¿no? Porque según ellos solo hay 5 en el mundo que tienen éxito emprendiendo, sobre todo cuando se trata de la bolsa, ¿no? Entonces, acabé haciendo lo que mis padres querían: estudiar una carrera. Y topografía me gustó por el tema de dibujar, sobre todo. En el colegio he sido muy bueno en dibujo técnico y dibujo artístico, más en artístico que en técnico, pero también he sido un hacha en matemáticas desde muy pequeño. Fueron mis asignaturas más fuertes, ¿no? Y claro, si eres bueno en matemáticas, eres bueno dibujando, pues ingeniero, ¿no? Es lo que más se adapta a esas habilidades. Y nada, y estudié una carrera que al final no me ha servido de nada porque no soy ingeniero a día de hoy. Sí es cierto que Oye, trabajé de ingeniero pero, cuando pero, estaba en la pero universidad. entonces, digamos que tu formación desde que abriste el primer libro donde veías que era el Forex o el trading, o como se llame, a que tú hayas empezado a operar ya de forma real con una cuenta que fue creciendo, ¿qué tiempo te llevó? 4 años. 4 años. Es que fíjate, es que me llama mucho la atención porque yo me acuerdo que cuando me empecé a involucrar en este mundo del Forex, de repente veía compañías que te decían en un mes, 4 semanas, tenemos una academia formidable y ya puedes empezar a operar. ¿Cuál es tu opinión de eso? ¿No era como que una ofensa a tu conocimiento o cómo lo veías tú? Te diré que es cierto que he estado 4 años formándome, pero nunca he tenido mentores, que eso es el punto clave al final. Si no ¿Mm? tienes mentores, tienes que descubrirlo y aprenderlo todo tú mismo. Te va a llevar mucho tiempo. Entonces, si yo hubiera tenido acceso a un mentor que tuviera resultados, los resultados que yo quería tener, hubiera sido mucho más corto el camino. A día de hoy, con mis estudiantes, yo he formado traders en 6 meses. En seis Wow. meses ya se han demostrado que son rentables. Incluso hay gente que es muy avispada y muy inteligente y se le da muy bien de primeras, y en 1 o 2 meses están haciendo análisis y operaciones increíbles y están siendo rentables, ¿no? Es cierto que no son muy rentables, pero sí que son consistentes, ¿no? Entonces, cuando tienes a alguien que ya ha pasado por todo, tiene toda la experiencia y tiene los resultados que tú quieres tener, se acorta mucho el camino. Pueden ser entonces 4, 6, 8 meses aprender a ser rentable, ¿no? Si Fíjate, tienes el buen guía. ok. Eso es muy bueno saberlo porque, vamos, yo sí recuerdo haber tomado clases contigo y la verdad que se lo digo a la gente que nos está escuchando, las clases de Carlos Cerezo son magistrales. La verdad es que sí, sí, como les digo, yo no opero, no tengo, digamos que ese don no es algo que me guste, pero sí era importante que yo lo entendiera y mucho del entendimiento que yo tengo se lo debo a Carlos Cerezo. Pero Carlos, hay algo que me llama la atención, entiendo que desarrollaste un bot, Correcto, sí. o sea que aparte conoces de programación. Varios, en realidad. Oye, entonces eres topógrafo, aprendiste trading y también aprendiste programación porque desarrollar un bot no es así muy sencillo que digamos. No, mira, verás, yo he hecho siempre trading manual, pero me entró el gusanillo por la inteligencia artificial. Diría que ya principios de 2018 es cuando ya empecé a descubrir que había asesores expertos. Se llaman los programas que puedes crear y automatizar estrategias y operar en automático. Pero claro, parecía todo una utopía, ¿no? Vas al mercado, el mismo mercado de MetaTrader, y tienes miles de robots a la venta, miles y miles. Pero claro, tú ves miles de robots a la venta por 100, 200, 500 o 1000 euros. Dices, ¿cómo va a ser esto? Lo que te lleve a objetivos que en el trading nos hacemos millonarios con el interés compuesto a la larga,
¿Cómo puede ser que yo me pueda hacer millonario con un bot de 100 o de 500 euros? No tiene sentido. Y luego empiezas a ver reseñas y feedback de personas que han comprado robots y todos han perdido su capital con robots. Todos han quemado sus cuentas con la operativa que hacían los mismos. Entonces yo, a pesar de que yo quería tener un robot, pensé, lo mejor para operar en automático es que tú mismo crees un robot. Y entonces yo tengo la suerte de que en la universidad, en la ingeniería, hicimos varias asignaturas de programación, porque para ingeniería se programan algoritmos que hagan cálculos estructurales, cálculos pues, para la elaboración de mediciones y de, pues eso, se utilizan programas para todo tipo de procedimientos en la ingeniería, ¿no? Me acuerdo que hice un programa una vez para una asignatura que era pues, agarrar los datos de un archivo y entonces calcular automáticamente pues, la elevación máxima, la elevación mínima, que devolviera pues, todo tipo de resultados. Entonces yo ya sabía programar, ¿no? Pero claro, cuando te metes en el trading necesitas, aunque sea la misma estructura, porque toda la programación siempre es la misma estructura, es como el ser humano. Tú eres de México, yo soy de España, pero los dos somos seres humanos, los dos tenemos cabeza, los dos tenemos orejas, tú me entiendes, ¿no? Y lo mismo pues yo con alguien de Asia, de China, por ejemplo, somos al final, todos tenemos cabeza, orejas, entonces podemos ser distintos físicamente, pero lo que es nuestra estructura es la misma. Es lo mismo en la programación. La programación en la universidad, pues sí, hacía programas para unos resultados enfocados en ingeniería, pero la estructura del programa es la misma que una estrategia automatizada de trading, ¿no? Variables, funciones, todo el cuerpo, funciones finales incluso. Entonces, la misma estructura e incluso mismo lenguaje, pues true, false, if, ¿no? Todas estas funciones son las mismas. Lo que necesitas es pues, saber cómo llamar a indicadores, cómo llamar a la vela en este preciso momento. Si tú quieres hacer una entrada aquí, tienes que darle una coordenada. Coordenada es pues, el precio donde está sería la coordenada X y la coordenada Y sería la fecha, por ejemplo. Entonces, es al final lo mismo, ¿no? Y entonces empecé a aprender yo programación de MQL4, que es el lenguaje que se utiliza para hacer robots de trading. Total, yo estuve pues estudiando 3-4 meses y ya saqué un primer robot, ¿vale? Un robot sencillo, lo backtesté, no funcionó y entonces a partir de ahí empecé a pues mejorar esa estrategia, añadirle cosas, quitarle cosas. Estuve 1 año y medio hasta casi mediados de 2019, el año pasado. En mayo del año pasado terminé de hacer 2 algoritmos rentables que había ¿Año y medio backtesteado. te llevó? ¿Año y medio, correcto? Aproximadamente 1 año y medio desarrollando robots, sí, hasta finalmente dar con el ideal, ¿no? Fíjate que a mí me llama un poco la atención este tema de bots, como que de repente lo mismo que ha sucedido con muchos servicios, ¿no? De repente todo el mundo hace bots y de repente, como tú bien dices, hay miles de bots allá en los brokers que te ofrecen la panacea, que te dicen que vas a obtener Exacto. beneficios del 30% mensual o del 20% mensual Ya. y al final acaban perdiendo cuentas. ¿Cómo han sido tus resultados? Y déjame agregarle una pregunta más. ¿Qué opinas tú de, o cuál es para ti la mejor forma de poder administrar el riesgo cuando ingresas a un capital? Porque tal parece que todo el mundo tiene prisa. Ya estuvo jodido 5 años y quieren resolver su vida en un mes. Ya verás, te responderé primero el tema del riesgo. Los robots que suelen quemar el capital son robots que operan sin stop loss. Eso es lo primero. La gran mayoría de robots no utilizan stop loss. Entonces dejan operaciones abiertas hasta que tocan un pequeño profit de 5, 10, 20 pips, lo que sea, un corto beneficio. Y esa estrategia funciona. Al principio vas haciendo beneficios y vas cerrando operaciones en positivo, pero luego queda un flotante de operaciones negativas. Entonces, si el mercado se mueve muy en contra de las operaciones que está haciendo y que están en negativo, pues ahí es cuando se genera un drawdown muy grande del 60-70% hasta que te quedas sin margen.
para mantener operaciones abiertas. Se cierran las operaciones automáticamente por el software y te has quedado sin capital. Te queda un 20 o un 30% de tu capital si tienes suerte, si no te ha quemado toda la cuenta. ¿Vale? Entonces, ese es el principal motivo de que los robots no son rentables. Luego hay robots que no son rentables, como los que yo he diseñado incluso al principio. Yo he diseñado robots que no son rentables, que perdían el dinero, pero lo perdían poco a poco, ¿no? Perdían a lo mejor en 3 años, perdían un 30% de la cuenta, ¿entiendes? Pero mientras esté gestionada la operativa, no vas a perder el capital, ¿de acuerdo? Disculpad, tenemos un espontáneo. No pasa nada, no pasa nada. Mientras la operativa tenga stop loss, nunca perderás el capital. Mi peor backtesting fue un menos 30% de pérdida en 3-4 años. Entonces, esto tampoco te deja mal parado. Sin embargo, quieres hacerla rentable. Entonces, el crecimiento ha de ser lineal, lo más lineal posible, y que cada año por lo menos sea rentable. Entonces, resultados que yo he obtenido, pues a día de hoy llevamos un año con HCC Darwin, que es mi fondo de inversión gestionado por robots y algoritmos de trading, y hemos alcanzado unas rentabilidades excelentes, en mi opinión. Si quieres te puedo compartir pantalla y tengo aquí en el ordenador los resultados. Pues mira, como puedes ver, como he dicho, tenemos un año de track record y nuestro retorno de origen es un 61,47% a día de hoy. Eso estamos hablando de año y medio. No, un año. Un año, o sea, en este año en el... Un año de track record. Ok. O sea, que hemos hecho un 61% en un año y el mejor mes ha sido un 12,47%, el peor mes un menos 2,88%. Y llevamos un drawdown del menos 8%, que me parece que hemos cumplido un objetivo muy, muy valioso, muy importante, que es estar por debajo de 10 de drawdown. Muy pocas operativas están por debajo de 10. Y si vas hacia abajo en la página, tenemos la gráfica de pues, la rentabilidad, ¿no? Y esto es la evolución que hemos tenido desde el inicio con los algoritmos. ¿Tú sigues mejorando, sigues ajustando la operativa de tu bot? No, la verdad que hasta diciembre de 2019 teníamos 3 estrategias funcionando, automatizadas, distintas, y a principios de enero, diría yo, sí, los primeros días de enero añadimos 2 nuevas. Ahora tenemos un total de 5 estrategias distintas operando eurodólar y el DAX. Y lo vamos a dejar ahí. Solo esas 5 estrategias. En principio no vamos a añadir nada más porque lo que hemos obtenido nos satisface muchísimo. La verdad. Si bajas Carlos, un poquito más, tienes el desglose mes por mes, por ejemplo. Ok. Aquí estamos hablando de DarwinX. DarwinX no es una empresa de network marketing, es realmente una compañía para inversionistas. Aquí la realidad es un broker. Gracias a DarwinX hemos podido crear todo el mecanismo del fondo. Muy bien. Así que si la gente que está viendo este material de pronto se interesa por invertir en el bot de Carlos Cerezo, ¿qué tendría que hacer? Pues muy sencillo, crear una cuenta de inversor en darwinx.com y sale la opción como invertir en traders, si no voy mal. La otra opción es crear una cuenta de trading de CFDs, pero bueno, da igual el tipo de cuenta que crees, todo está en la misma al final. Creas cuenta de inversor, verificas tus documentos, identidad de residencia y después, cuando estás ya verificado, depositas el capital. Puedes depositar un mínimo, si no voy mal, de 500, lo que es depositar 500 euros. Y cuando ya lo tienes en la wallet del broker, pues puedes buscar nuestro Darwin, HCC, e invertir en el mismo. Y luego ya accedes a una página de portfolio con todos los resultados y estadísticas que está haciendo tu capital, copiando la operativa. Y el inversor no va a hacer nada, todo automático, y el inversor simplemente pues disfruta, ¿no?, de las estadísticas y va viendo cómo va funcionando. Aunque yo tengo la respuesta, hay mucha gente que pregunta, ¿tiene la gente disponibilidad de su capital en el momento que quiera? Sí. Sí, esto es lo mejor. Da igual el capital que tengas, siempre tendrás acceso al mismo.
no hay ninguna retención o no hay ninguna condición de mantener el capital, siempre tienes acceso al mismo, siempre. Puedes depositar y retirar lo que quieras. Ok. Carlos, una última pregunta. Eh, Finales del 2019 y principios del 2020, las noticias han jugado un papel determinante en los mercados. Y de hecho, eso ha hecho que mucha gente haya perdido capitales, inclusive en índices, Dow Jones, S&P 500. Bueno, ¿cómo ha enfrentado, cómo le ha ido a tu bot ante esta crisis que inicia con el Brexit en el 2019, en diciembre, que se vinieron elecciones, tú eres mejor que yo en ese tema, pero luego viene a rematar con el COVID-19 a inicios del año? ¿Cómo ha enfrentado tu operativa pues, todas estas malas noticias que además no eran previsibles? Exacto. Pues mira, si bajas un poco, tienes el desglose mes a mes y no, más arriba, debajo de la gráfica de... Ahí está. Exacto. Si te fijas, no hemos estado en negativo en ninguno de los meses, desde noviembre, ¿no? Y al final el algoritmo opera con las tendencias, tanto a la alza como a la baja. Entonces, lo que siempre digo, si el mercado está subiendo, vas a operar en largo para beneficiarte de lo que suba, y si está cayendo el mercado, vas a beneficiarte de lo que caiga. Entonces, el algoritmo sigue unas reglas muy estrictas para definir las tendencias. Entonces, cuando el algoritmo cumple las reglas para una tendencia alcista, estará planificando compras, ¿vale? También es cierto que es una estrategia muy cortoplacista, haciendo trades de intradía, en gráficas de 15 minutos, de una hora. Entonces, son movimientos muy concretos, ¿no? No movimientos a largo plazo, pero si la tendencia es alcista, el algoritmo estará haciendo compras en esa dirección. Y si se confirma una tendencia bajista, como se dio a lugar en el DAX, por ejemplo, en enero, es cuando empezó a caer muy fuerte la bolsa, todos los índices, pues el algoritmo estaba haciendo cortos, beneficiándose de las caídas que estaba haciendo el índice. Entonces, mientras el mercado se mueva en una dirección, el algoritmo estará haciendo trades en la dirección que toque. En la gran mayoría de casos, hay casos que el mercado se mueve en rango o es muy volátil. Cuando esto sucede, el algoritmo suele pasarlo mal, digamos. Se tocan más stop loss, se meten en beneficio los trades, luego el algoritmo automáticamente protege las operaciones, que tiene una función de break-even. Cuando el algoritmo se va a X beneficios, el trade se protege por si se diera la vuelta. Entonces, cuando el mercado se mueve en rango, arriba, abajo, pues se tocan muchos break-evens, se tocan algunos stop loss, la cuenta no crece. Pero si el mercado se mueve rápido en una dirección, todos los trades que va haciendo pues se van directamente en beneficios hacia el objetivo, ¿no? Y el algoritmo arriesga un 1% en cada operación, y luego cuando se va en positivo buscamos entre un 2 y un 3% de rentabilidad en cada operación. Entonces, claro, si va enganchando más 2, más 3, break-even, más 2, más 3, pues ahí salen los meses más rentables, que en este caso han sido julio, pues noviembre, febrero, y ahora últimamente, marzo, abril, mayo, ha habido mucha volatilidad. Mucha volatilidad. Se han tocado muchísimos break-evens. De cada 10 trades se han tocado 7 break-evens. Pero luego uno ha tocado take profit y a lo mejor uno o dos stop loss. Entonces, pues de ahí que tengamos un 3, un 4%. Cuando tenemos un 3-4% es porque ha habido volatilidad. Si estamos por encima de 10 es que el mercado se ha movido muy limpio y es cuando mejor lo hace el algoritmo. Y si ha estado negativo significa que ha habido pues, una racha mala, que a lo mejor se han perdido 6 o 7 operaciones seguidas. De ahí el drawdown. Hemos tenido un -8. Es lo máximo que hemos estado negativo en una mala racha. Pero bueno, -8 es un drawdown excelente, en mi opinión. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, porque he escuchado de drawdowns del 60-70% en Ya, donde la gente... eso no es aceptable. Pues ya, sí, no, lo he visto, y aparte ves que el estrés de la gente, sobre todo porque la mayoría de las personas que ingresan a un bot o a un copy trader, pues están dándole la confianza
pues al bot y al trader y la impotencia, porque me ha tocado vivirla, la impotencia que se siente de que no sabes hacer nada y ves cómo tu capital se está yendo, y lo peor, o sea, ver cómo gente que le apostó una buena parte de su patrimonio de repente se queda sin nada, ¿no? O sea, son realmente, híjole, situaciones muy dolorosas que me ha tocado ver. Y pues bueno, eh, ¿cómo podríamos nosotros decirle a la gente, porque entiendo que tú sigues dando formaciones, o sea, sigues en tu parte de academia, porque seguramente alguien que escuche este material va a querer tomar las formaciones, las clases de Carlos Cerezo. Por supuesto, va a aparecer todo aquí en la pantalla, pero Carlos, ¿cómo te pueden contactar o cómo se pueden inscribir a tu academia? Y si nos puedes platicar más o menos de cuántos módulos consta, cuánto tiempo dura la academia, cómo es el programa, en términos muy generales. Vale, pues desde el 1 de septiembre de 2019 funciona CCA Trading, que es mi academia online, donde educamos en el análisis estructural de ondas, la metodología. Ahora mismo estamos haciendo una reestructuración completa de la plataforma. He comprado un nuevo software para hacer una plataforma mucho mejor, que tiene pues muchas herramientas, tiene un diseño mucho mejor de lo que teníamos y además nos va a permitir añadir nuevos productos como el Wave Scanner. El Wave Scanner es un indicador que he desarrollado que se integra en tus gráficas en MetaTrader y lo que hace es localizarte automáticamente patrones de la metodología y una vez que te detecta un patrón te da la recomendación del trade, donde colocar la entrada, el stop loss y take profit, ¿no? Y queríamos hacer una herramienta de este tipo para dar a las personas una herramienta con la que poder estar haciendo una operativa desde inicio, mientras están aprendiendo, y también para los que saben y ya han aprendido bien pues, a realizar análisis y a realizar una operativa, tener una herramienta que les facilite la búsqueda de entradas, ¿no? Porque te detecta patrones alcistas y bajistas. Entonces, si tú tienes un análisis en eurodólar o USD-CAD y en ese instrumento tú estás haciendo un análisis para ir al alza y el patrón te encuentra pues una recomendación de trade alcista, pues está yendo a favor de tu análisis. Entonces te ahorra mucho trabajo. Pues vamos a estar añadiendo este tipo de herramientas a la plataforma de CCA y la educación se enfoca en una educación continua, ¿vale? Yo he hecho cursos en el pasado, alguno que otro, y no me gusta hacer cursos de X duración. Y te explico por qué. Pienso que no se aprende a ser... una persona que quiere ser el mejor trader posible no va a ser el mejor trader del mundo o el mejor trader posible en un curso de una semana o en un curso de 6 meses. El trading es como una trayectoria profesional. Igual que un ingeniero, un arquitecto, un médico, todas las profesiones nunca se es el mejor desde el principio, ¿vale? La experiencia y la práctica es lo que te hace cada vez mejor. Entonces yo he apostado por una educación continua y dinámica por el mero hecho de que cuanto más tiempo te estés formando, practicando y adquiriendo y absorbiendo ese conocimiento de mentores, mucho mejor trader vas a ser en el tiempo. Y esto es lo que buscamos al final. Nuestros traders, su primer año, pueden estar a lo mejor, la gran mayoría de ellos, en un 2 o en un 3% mensual de media, ¿vale? Haciendo algún mes en 8%, a lo mejor 7-8%, el peor mes a lo mejor -4 o -2, pero la media le sale en 2-3% mensual, ¿no? Pero ¿qué pasa si este trader sigue formándose, sigue educándose con mentores? El segundo año puede que suba su media mensual, al tener más experiencia y tener más ojo en las gráficas, sube su media mensual, a lo mejor a un 5% mensual. Y así sucesivamente. Si hay un trader que se ha estado formando 3 años, mínimo 3 años, puede estar entre un 10 y un 15% mensual haciendo su operativa y a partir del tercer año ya incluso hacer todos los meses en positivo, sea la rentabilidad que Okay. sea. Oye, Entonces, entonces, me brinco una pregunta, perdón que te haya interrumpido. nada, tranquilo. Una persona que quiera iniciar en tu academia, no importa si entra mañana o se tiene que esperar una fecha que haga como que un inicio de curso o cómo funciona. Exacto. Nuestro esquema es sencillo.
Cuando tú recién te haces cliente, tienes el método, lección por lección en vídeos grabados. Entonces tú en tu primer mes ya adquieres el conocimiento, ¿vale? Cuando acabas de estudiar el método, ya entonces te pasas a la sección de estrategias. Tienes que aprender la estrategia. Como he dicho antes, no tiene sentido darte el conocimiento y ya está. Tienes que recibir el conocimiento y saber aplicar el paso a paso para una operativa. Entonces, con las estrategias aprenderás cuál es el paso a paso en el análisis, el paso a paso para las confirmaciones de entrada, paso a paso para ejecutar un trade y el paso a paso para hacerle un seguimiento y hacer análisis de estadísticas una vez que termina. Entonces, aprendes todo lo que es la estrategia, que es lo más importante al final, para irse a las gráficas y operar. Cuando ya has aprendido las estrategias, nosotros hacemos educación en vivo a través de CCATV. Es una aplicación dentro del back office, del área de miembros, en el cual estamos haciendo educación en directo cada día de la semana, de lunes a viernes. Entonces, cuando tú ya has estudiado el conocimiento, has estudiado la estrategia que más te guste, porque tienes estrategia swing, intradía, scalping, largo plazo, tienes pues estrategia intermedia, estrategia avanzada. Tú cuando has estudiado la estrategia que más te gusta y vas a estar con esa practicando, en la educación en vivo perfeccionas tu conocimiento viendo cómo nosotros, los expertos, estamos analizando las gráficas y entonces vas mejorando ese ojo, vas obteniendo esa experiencia y cada vez te haces mejor y mejor trader. Y luego además vamos a tener la herramienta de análisis, el Wave Scanner, y entonces mientras tienes mientras tienes el conocimiento y has estado con la educación en vivo, puedes estar haciendo operaciones con ello y facilitando tu análisis. Entonces, al final es un camino continuo y así es como lo enfocamos en CCA Trading. Muy bien, pues Carlos, la verdad es que muchísimas gracias por tu tiempo, por toda esta reseña que nos has dado. Yo creo que pues la gente sabrá valorar, sabrá asimilar toda esta información que le hemos dejado. Primeramente, gracias porque es sábado. Es sábado y es de descanso. Así que, pues bueno, a todos los que nos están escuchando, pues valoren esa información de mucho valor. Como les comentaba yo en un principio, tengo el gusto de conocer a Carlos Cerezo, ya no solamente en línea, hemos estado juntos allá en Europa, hemos convivido bastante, es un muy buen amigo, una persona que yo aprecio mucho y sobre todo porque tiene unos valores, una ética de muy alto nivel. Así que, Carlos, muchas gracias, ya tendremos tiempo de platicar más tiempo y pues bueno, ¿algo que quieras agregar para despedir? Simplemente deciros a todos que si de verdad os gusta el trading y de verdad tenéis esa ambición de obtener objetivos grandes, tenéis que tener claro que es un proceso, sobre todo. No sucede de la noche a la mañana. El trading es como cualquier otra profesión y requiere su primer momento de toma de contacto, luego se necesita aprender una estrategia, aprender un método. No hace falta que sea el análisis estructural de ondas. Yo lo que os recomiendo si queréis ser traders es que busquéis un método de resultados, lo más importante. Que el que os enseñe ese método haya tenido la experiencia y los resultados que queréis obtener. Si es así y ese mentor os va a proporcionar ese gran valor, entonces os va a acortar muchísimo el camino y no vais a estar 4 años aprendiendo a aprender una estrategia y un método, sino que se acorta mucho el camino. Y siempre, pues, escucharles, siempre tener ese deseo de aprender y siempre estar motivados, mantener esa energía arriba. Y eso es lo que os recomiendo. Y que no se trata de avaricia, no se trata de dudas, miedo. El trading has de ser cero emocional y en el trading tienes que, pues, tener un plan, tener un método que tenga resultados, que tú te hayas demostrado primero en una cuenta demo o haciendo backtesting de que es rentable y a partir de ahí es ejecutar siempre el plan. No hay lugar a emociones y si lo mantenéis así, cualquier persona de vosotros que se lo tome en serio puede tener resultados en esta industria. Muy bien, Carlos, pues muchas gracias. Pues ahí tendremos que platicar. Creo que hay muchos temas que podemos tocar para una siguiente entrevista, que siempre han sido muy ilustrativas. Y bueno, pues muchas gracias, Carlos. Gracias por tu tiempo. Estamos al pendiente y pues nos vemos en la próxima.
Venga, un fuerte abrazo a todos. Gracias.